No, Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Método Lasai, donde respiramos para entender mejor, para sanar y para vivir más conscientes. Hoy vuelve a casa un invitado muy especial, Alfonso Segarra, divulgador y creador de Espalda en Forma. Esta es su segunda visita al podcast y no podíamos estar más contentos de volver a contar con él. Alfonso es una referencia cuando hablamos de dolor crónico, no solo por su formación como readaptador, sino por su capacidad de traducir lo complejo en algo práctico, sencillo y humano. Su proyecto, Espalda en Forma, ha ayudado a miles de personas a cambiar su relación con el cuerpo, con el dolor y con el movimiento. En esta charla vamos a poner el foco en un tema que casi nadie ve, pero que afecta profundamente a las personas que viven con dolor, la alcalosis respiratoria. ¿Sabías que respirar demasiado, sí, demasiado, puede alterar tu sistema nervioso, tu percepción del dolor y tu capacidad de recuperación? Vamos a hablar de hiperventilación, del CO2 como aliado, de cómo la respiración influye en el dolor y de lo que puedes empezar a hacer desde hoy para mejorar. Prepárate para una conversación con mucho contenido, pero sobre todo con mucha presencia. Alfonso, bienvenido de nuevo a Método Lasai. encantado de estar una vez más aquí, Robert, porque, bueno, a mí me encanta hablar, me encanta compartir conocimiento y para mí es todo un honor el estar una vez más aquí en este podcast de Método Lasai, que, bueno, como ya bien sabes, ya no solo sigo a Método Lasai, sino que aplico el método totalmente. O sea que, vamos, para mí estar aquí es todo un honor, de verdad. Muy bien, pues bueno, idem. Para mí todas las hay. Estoy encantado de tenerte también como un usuario más y aplicando además. Bueno, vamos al lío. ¿Cómo has vivido este último año desde nuestra primera entrevista y qué te ha sorprendido más en tu camino en España en Forma? Pues te diría que, bueno, en este último año, la verdad que, bueno, la primera vez que nos conocimos, que tuvimos esta primera entrevista, yo no tenía, o sea, tenía un negocio ya iniciado, ayudando a personas con dolor de espalda. No tenía tantos casos de éxito como se puede tener ahora. He ayudado ya a más gente y al final con un negocio pues mucho más rodado y mucho más sólido desde ese punto de vista. Y lo que más me ha sorprendido, y es algo que seguramente a ti también te sorprenda mucho, y es que como tanto tú como yo nos dedicamos también a ayudar a personas con, yo a nivel de dolor de espalda, a nivel online, y tú pues sobre todo en temas específicos de respiración y patología, de que con un método online se puede ayudar muchísimo a la gente. Y lo que suele ocurrir es eso, que precisamente como se trata de un método en el que te tienes que currar mucho el servicio y la entrega de servicio, hace que al final sea todo muy perfecto, la gente tenga que ser muy responsable con lo que hace y al final ahí está la clave, en que la gente modifique hábitos, se comprometa con lo que tiene que hacer y eso es lo que da resultados. Por eso yo sobre todo estoy flipando de que incluso doy mejores resultados a nivel online que lo que he hecho a nivel presencial. O sea, por eso te digo que es una de las cosas que más me está sorprendiendo en todo este camino. Imagino que a ti también. Bueno, pues seguiremos surcando este camino, a ver qué pasa. ¿Cómo fue que empezaste a prestar atención al papel de la respiración en pacientes con dolor crónico? Pues allá por el año 2017 tuve una formación con un docente que encima es de tu tierra, Héctor García, que fue un poco el que me abrió el mundo de la respiración, así como, ¿pero esto qué es? O sea, no sabía que a través de la respiración se podían controlar tantísimas cosas y podía mejorar tanto la salud. Y fue ahí donde empecé, con lo que aprendí, a aplicar cosas en clínica, en el centro, como adaptador, con personas que tenían dolor, incluso personas que no tenían dolor. Y a todo el mundo, trabajar de respiración, pues le ayudaba mucho. Disminuía el estrés, disminuía el dolor. Y dije, joder, esta herramienta ya no solo para aplicarla con la gente, sino incluso para aplicarla en uno mismo. Porque los beneficios, la verdad es que son muy buenos a todos los niveles.
Y ahora, con todo lo que sabes, después de haber seguido el plan de 6 semanas, ¿qué señales te indican que una persona está respirando de manera que pueda estar amplificando su dolor? Pues claramente, o sea, lo que más se suele ver es, por ejemplo, tú estás hablando con una persona y si su respiración es muy superior, es decir, que pues, eleva los hombros, incluso que también puedes ver que se le marca musculatura del cuello, es que se ve cuando te llega una persona y encima te dice que tiene dolor. Esa respiración suele ser pues, muy superior, de musculatura accesoria, esternocleidomastoideo, escalenos, y ves que al final incluso tampoco expande lo que es la caja torácica, no la expande tridimensionalmente, que eso, sobre eso hemos hablado muchísimo tú y yo. Y es que, vamos, hay incluso un ejercicio muy claro que hago a nivel online y también a nivel presencial, que es simplemente la respiración, que le digas a la persona que se ponga la mano en el pecho y otra en el estómago, y cuando respira, ves que sube mucho la mano del pecho. Entonces ahí dices, por ahí el patrón no está yendo bien. Pero es que bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, que visualmente se puede ver que cuando la persona mm, hincha mucho el pecho, eleva los hombros, ya sabes que hay una respiración disfuncional. Mm. Y eso además, cambiarlo cuesta mucho, porque hay que desaprender lo que llevamos aprendidos muchos años, ¿no? Por condicionantes físicos y emocionales. Sí, sí, o sea, conlleva un trabajo individual diario, o sea, diario y consciente, varias veces al día, trabajarlo y es que es así, ¿no? Y otra cosa que se me había olvidado decir, que y ya es un patrón ya sin ver a la persona. Si la persona te dice que tiene estrés, habla muy rápido, patrón disfuncional de libro. Y bueno, como ya te he dicho, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero eso es algo que también eso también nos puede dar una pista de que una persona pues tiene que mejorar su respiración, sí o sí. Vale, vamos a meternos con el tema de la alcalosis. Podríamos hacer un podcast solo hablando del pH, pero nos vamos a centrar en que un pH sanguíneo tiene que estar muy, muy, muy entre unos valores y vamos a hablar de la parte de la alcalosis, que es un pH mayor de 7,45. ¿Cuándo sucede? Cuando se elimina demasiado CO2 del cuerpo, por ejemplo, al hiperventilar. ¿Causas frecuentes? Ansiedad, ataques de pánico, respiración disfuncional o forzada, vómitos prolongados o déficit de potasio. Pues todos algunos ejemplos. Síntomas y consecuencias: mareo, confusión mental, espasmos musculares, calambres, sensación de entumecimiento en manos, cara, vasoconstrucción cerebral, menos oxígeno llega al cerebro. Y la alcalosis relacionada con el dolor provoca excitabilidad neuromuscular, es decir, una sobreactivación del sistema nervioso, lo que puede intensificar el dolor crónico, como la fibromialgia, cefaleas tensionales, provocar espasmos o contracturas dolorosas, o aumentar la percepción de amenaza, más tensión, más dolor. Y aquí viene ya una pregunta que te quiero hacer, que es, con este contexto, sobre lo que genera una alcalosis respiratoria en el cuerpo, ¿qué ves tú en consulta? ¿Te encuentras con personas que están respirando mal y no saben que esto está afectando directamente a su dolor? Totalmente, totalmente. De hecho, esa respiración superficial, esa hiperventilación de la que hemos hablado, es que influye directamente sobre una activación excesiva del sistema nervioso simpático y por lo tanto hace que nuestro sistema esté más en alerta y eso por consiguiente se puede traducir en más dolor. Entonces, eso digamos que podría ser algo urgente a trabajar sí o sí. O sea, el eliminar esa hiperventilación y que la persona sea más consciente de la respiración y que empiece con un trabajo diario pues desde ya. Vamos. Aquí por aportar en método LASAI, lo que siempre, siempre, siempre trabajamos cuando las personas llegan y detectamos este patrón es una respiración lenta, silenciosa y diafragmática, que es a donde vamos a ir ahora, a la función de diafragma. Alfonso, ¿cómo podemos mejorar la función de diafragma en personas que viven con dolor crónico? Para empezar,
bueno, entender un poquito el diafragma, que muchas personas pues, le llaman el músculo de la vida, ¿no? Precisamente porque favorece la respiración, pero es que hace muchísimas cosas. O sea, al final el diafragma es como si fuera una navaja suiza. O sea, yo no solo influye sobre la estabilidad a nivel del lumbar, a nivel cervical, mejora también la oxigenación de los tejidos por el hecho de un buen funcionamiento. Tiene también relación con a nivel gastrointestinal también, por el propio orificio, el propio esófago pasa por el diafragma, o sea, incluso ya se está viendo a nivel del sistema linfático, a nivel del sistema circulatorio, o sea, influye muchísimo, muchísimo en todos esos aspectos. Entonces, el diafragma principalmente, si lo viéramos desde una respiración, digamos, funcional, sería como una expansión que se produce a nivel costal, pero de manera tridimensional. Si estás, por ejemplo, tumbado boca arriba, normalmente hinchar un poco más la barriga y que no se hinche el pecho serían indicadores de que al final se está realizando una respiración diafragmática. No sé si me he dejado algo de tu pregunta. Yo añadiría, ponte las manos debajo de las costillas y tienes que sentir cómo en la inspiración las manos se abren hacia afuera y en la expiración las manos vuelven a su sitio. Y si no lo notas, apriétate, porque yo una de las cosas que detecto en las personas que se acercan a Método Lassay es que hay muchas personas que no saben que no saben. Cuando les digo haz una respiración diafragmática, no sienten esa respiración diafragmática, como mucho es torácica. Entonces tienes que explicarles, a veces sentadas, luego les dices que se tumben porque es más fácil con la gravedad, que no lo noten. Entonces cuando se tumban sí que empiezan a notarlo y empezamos de menos a más. Es una reeducación continua. Exacto. ¿Y qué señales te indican que un diafragma no está funcionando bien? Pues normalmente cuando la respiración es muy rápida, cuando la persona eleva los hombros, tira mucho también de hinchar el pecho, ahí sabes que el diafragma no está funcionando correctamente. También la respiración diafragmática se asocia también a una respiración más lenta. Si ves que la persona ya está hiperventilando, sabes que el diafragma no está haciendo correctamente su función. De hecho, incluso hay estudios de que cuando no se hace una correcta respiración diafragmática a nivel pulmonar, digamos que el oxígeno o ese intercambio gaseoso no se produce en la parte más distal, la parte más alejada del pulmón, al no hacerlo de manera diafragmática, sino que se queda siempre como muy superficial. Por eso se llama también respiración superficial y superior, porque la oxigenación se produce más en la mitad superior de los pulmones. O sea que hasta ese punto llega la importancia de hacer bien una respiración diafragmática, que no se realiza una correcta perfusión. En esa parte de la expiración, en los pulmones, si lo haces lento, el CO2 y el oxígeno se mezclan mucho mejor y luego el intercambio gaseoso con el efecto Bohr es espectacular. Exacto. Y con el sistema nervioso y esa hipervigilancia que tú detectas, ¿cómo influye este desequilibrio respiratorio en la activación del sistema nervioso simpático? Al final, si ya detectas un patrón respiratorio alterado, con esa respiración que ya hemos dicho, torácica, superficial, que hay más ventilación, al final sí o sí vas a mantener unos niveles del sistema nervioso simpático activado, pero mucho, ¿vale? Entonces, al final en personas con dolor crónico, que ya de por sí ya van a tener más esa activación del sistema nervioso simpático, ya sabemos que hay un desequilibrio entre esos dos sistemas, dentro del sistema nervioso simpático o parasimpático, y ese propio desequilibrio va a favorecer estar más atento a tener mayor hipervigilancia, estar más atento a todo lo que ocurre a nivel de organismo, entonces, por lo tanto, también se agudiza más el dolor. De hecho, una cosa curiosa que te quiero comentar es que normalmente, bueno, tú bien lo sabes, personas que tienen dolor y que respiran mal, duermen mal, por lo general. Entonces, digamos que cuando nosotros dormimos es el momento del día en el que se produce la reparación de todos los tejidos, de si hay algún daño.
Es decir, el sistema inmune trabajar para producir todas esas reparaciones. Y para que el sistema inmune trabaje, el sistema nervioso tiene que estar calmadito. Tiene que no tenemos que estar en niveles altos de alerta y demás. Por eso, en parte, la gente también tiene más dolor cuando duerme, ¿no? Entonces, claro, si no hay un buen descanso, que es un pilar también muy importante de la salud, vamos a hacer que el sistema inmune no funcione bien y por lo tanto esto se convierta como un poco como en un círculo vicioso de no duermo bien, tengo más dolor, como tengo más dolor, no duermo bien y esto es algo que yo ya he comprobado y ya se sabe pues, a nivel de ciencia, que tú también lo sabes, eh, puedes cortarlo, sobre todo utilizando un trabajo de respiración. Muchas otras cosas, pero con un trabajo de respiración vamos a disminuir esa hipervigilancia, sí o sí, esos niveles en exceso de activación del sistema nervioso y por lo tanto, pues contribuirían en esa eliminación del dolor. Vamos a meternos con herramientas prácticas para que nuestra audiencia pueda trabajarlas. ¿Hay algún ejercicio o pauta que recomiendas para empezar desde casa sin miedo? Decir, venga, vamos a empezar con los ejercicios de Alfonso, espalda en forma. ¿Por dónde empezaría? Aquí va a depender mucho también de lo que veas en una valoración con la persona, ¿no? Pero por lo general algo súper sencillo. Una persona con dolor, ¿vale? Exacto. Y que quiera reducir su dolor de espalda, ¿no? Que igual es lo que Sí, más te llega. exacto. Para mí una de las cosas más sencillas y que llevo aplicando desde que empecé a trabajar el tema de respiración es simplemente pedir a la persona que se coloque en una posición cómoda. Puede ser sentado en una silla, si la persona está más cómoda, tumbada en el suelo, boca arriba, con los pies en alto, o sea, una posición cómoda y simplemente eh, yo, por ejemplo, como tú habías dicho antes, las manos debajo de las costillas y simplemente una respiración nasal, intentando que la fase de soltar el aire sea más prolongada que la de inspirar, ¿vale? Inspiración, pues, por ejemplo, pongamos en unos 3-4 segundos y la expiración en unos 5-6. Lento, sentir cómo se expande las costillas, intentar pensar en ese presente y centrarnos en esa propia respiración. Y de verdad, que quien nos esté escuchando, si hace 5 o 10 minutos este tipo de respiraciones de manera diaria, va a calmar su dolor. O sea, esto es algo que yo tengo muy comprobado y que es algo muy sencillo, que lo pueden hacer desde casa y que a mí personalmente muchos de los clientes que cuando lo hacen les va bien. Y muchos, qué casualidad que muchas veces otras personas no, me salto las respiraciones porque me aburren tal, pues curiosamente les cuesta más controlar ese dolor. Entonces, esta sería para mí una de las mm, cosas más sencillas, por concluir y no enrollarme más. Adoptar una posición cómoda, respiración con las manos debajo de las costillas, nasal y lenta. Y es que no, Oyentes, tú ya doy fe, yo tengo dolor crónico y lo aplico todos los días, esa respiración lenta y funciona. Casos reales. ¿Nos puedes compartir algún caso que te haya marcado donde trabajar la respiración haya tenido un impacto claro en el dolor? pues tuve el caso, te voy a destacar dos. Una chica que tuve el año pasado, que mucho estrés laboral, tenía dolor a nivel dorsal, un dolor crónico, llevaba 3 años con él, y dolor en zona de escápulas, dolor dorsal. Con ella trabajé la respiración claramente. O sea, era algo a lo que le daba bastante prioridad. O sea, de todo lo que le podía mandar, la mitad del trabajo era trabajo de respiración. Y bajó muchísimo los niveles de dolor en muy poco tiempo con ese trabajo de respiración consciente. También metimos alguna cosa que tú también sabes de automasaje del diafragma y tal, porque es que lo tenía como una piedra, y le enseñé a hacerlo. De hecho, tuve alguna videollamada con ella y esta chica mejoró mucho en 3-4 meses, prácticamente el dolor a cero y llevaba 3 años con dolor y prácticamente nadie lo entendía, la tomaban casi por loca de que no me hacen caso los médicos, que no me quieren mandar pruebas, que tal. Y mira, curiosamente, el trabajo de respiración a esa chica le fue muy bien. Y actualmente también tengo una mujer que
en cuestión de un mes ha bajado prácticamente el dolor. Si tenía unas puntuaciones de un 7-8 de dolor, está en un 2-3 en un mes de trabajo. Y accedía a meterle mucha respiración porque tenía unos niveles de estrés asociados a su trabajo muy altos también y Ujú. está yendo bien. Qué bien, qué bien. ¿Y cuánto influye el miedo y las creencias sobre el cuerpo y el dolor en el proceso de recuperación? Pues la verdad que mm, demasiado. Y el problema, por lo menos a nivel de dolor crónico, a nivel de dolor de espalda, vivimos culturalmente en un ambiente muy de un modelo basado en biomédico, es un biomédico, donde casi todo se asocia, pues tienes un daño y se siguen dando a día de hoy consejos como reposo, como muévete poco, no cojas peso, olvídate tu deporte, vete a hacer otro tipo de actividades mucho más light, ¿no? Y eso hace que al final se generen unas creencias acerca del dolor de espalda que es importante romper, porque de lo contrario eso hace que las decisiones o las acciones que tome la persona para recuperarse de un dolor crónico suelen ser las equivocadas, ¿no? Claro, si las creencias que tienes son erróneas, al final, si por ejemplo te dicen ten cuidado a la hora de agacharte, pues tu miedo se va a incrementar. Y nos metemos un poco en todo lo que hemos estado hablando ahora. O sea, si tienes miedo, va a haber más incertidumbre, puede haber un aumento de la ansiedad asociado. Esto está relacionado con más hiperventilación, a su vez con una alteración del patrón respiratorio. Y entonces, pues claramente esto influye muy negativamente en esa producción de dolor. ¿Y cómo ves tú el papel del lenguaje y del acompañamiento en este camino? Totalmente asociado a la pregunta anterior. O sea, las creencias al final se inician a través de las palabras, ¿no? Que te dicen los profesionales, ¿no? Y de hecho, ya hay estudios que hablan pues a lo mejor cogen a un grupo y otro grupo y a uno le dicen palabras muy catastrofistas y a otro grupo se lo pintan como todo un poquito mejor y la percepción del dolor aumenta en el grupo que recibe mm, malas palabras, más así catastrofistas, de ten cuidado porque con una hernia no vas a poder, con el tiempo que llevas con dolor, esto no lo vas a poder hacer, todo lo que es al final relacionado con prohibiciones, todo esto mm, aumenta, pero mucho, Robert, mucho en las expectativas de recuperación de una persona con dolor. Todo va Muchísimo. relacionado con el efecto placebo y el efecto nocebo también. Totalmente. Todo muy De relacionado. hecho, es que efectivamente el concepto que te has dicho, el segundo, nocebo, al final son esas palabras catastrofistas que se le dice desde el entorno sanitario a una persona con dolor y que es que no le ayuda nada, nada. Asociado al final al incremento de miedo y ya pues todo lo que hemos estado comentando a lo largo de este capítulo del podcast. O sea, asociado a un patrón de respiración erróneo y eso sabemos que tiene una relación directa con dolor. En Método Lassay hablamos del equilibrio. ¿Qué papel juega el descanso, la nutrición o incluso las relaciones personales de ese equilibrio global que ayuda a salir del dolor? Eh, Juega un papel, vamos, fundamental. O sea, de hecho muchas veces hablamos de que siempre se habla, ¿no? Centros de salud y realmente son centros donde, bueno, cuando ya la salud ha fallado, pues se hacen tratamientos para intentar salvaguardar la salud, pero la salud viene de antes, como tú bien has dicho. Normalmente yo siempre hablo de varios pilares, al final es el movimiento, ejercicio, nutrición, descanso y relaciones sociales también. Y evidentemente cuando alguna de estas están todas relacionadas entre sí y una potencia a la otra y cuando una no va bien disminuye el efecto de otras, ¿no? Entonces influyen mucho y están interrelacionadas, más de lo que nos pensamos, ¿no? Y ahí es donde está la verdadera salud, cuando eres capaz de encontrar ese equilibrio
un equilibrio que, por cierto, la respiración ayuda mucho, que yo ya he podido comprobar y tú también. Entonces, cuando cuidas esos pilares de la salud, es cuando de verdad puedes disfrutar también de no tener dolor, de tener una mejor vida, con mayor calidad y poder, pues, bueno, mm, disfrutar. ¿Y qué te gustaría decirle a alguien que lleva años conviviendo con dolor y aún no ha probado espalda en forma y también ahora que conoces Método Lassay? Pues le diría que sobre todo que cambie el foco, o sea, porque las personas que llevan tiempo con dolor, por ejemplo, vienen de un ambiente muy demasiado médico, de tratamientos, pensando que me tienen que curar, cuando realmente la curación en un porcentaje altísimo va sobre lo que hace uno mismo, ¿no? Entonces, es que esto es clave. O sea, al final que la persona también, por un lado, se responsabilice, o sea, no hablamos de culpar a nadie, por supuesto, pero sí que una vez tienes el problema, te tienes que responsabilizar de qué puedes hacer tú para recuperarte. Y es que es mucho, mucho lo que se puede hacer. Un trabajo consciente, trabajo de respiración, trabajo de entrenamiento de fuerza, o sea, se pueden hacer infinidad de cosas que de verdad te sacan de ese pozo, pero hay que hacerlo y normalmente no es por aquí, por hacernos autobombo, ¿no? Pero sí que al final yo me dedico sobre todo a ayudar a personas con dolor de espalda y tú a nivel de rendimiento, a nivel de respiración, en patologías. O sea, al final somos profesionales que estamos formados y que muchas veces la gente mmm, decide no ni, ni invertir tiempo ni dinero en al final profesionales que te sacan de esa situación, ¿no? Entonces, eh, me parece una parte fundamental. Al final, confiar en los profesionales, que cada vez pues, somos más, que nos esforzamos y nos formamos diariamente en ayudar a la gente. Entonces, yo lo que diría sobre todo es eso, por resumir, cambiar un poco el foco de ese papel de como víctima del sistema y decir, no, no, yo cojo las riendas de mi vida y ¿qué tengo que hacer? ¿Quién me tiene que ayudar para salir de esta situación? Y eso es lo que creo que es algo que cada vez digo más sin ningún tipo de miedo, que al final somos muchos profesionales que nos lo curramos mucho para ayudar a la gente, nos preocupamos mucho por la salud de la gente y simplemente que busquen a ver quién creen que le pueda ayudar, pero sobre todo eso, que se muevan, que trabajen en su recuperación, porque está en ellos. Oigo mucha víctima acerca en mi círculo, que es bastante amplio de personas muy variadas, y la verdad que el término de paciente empoderado es así. O sea, tenemos que ser expertos y expertas en nuestras patologías y que un profesional te pueda acompañar. Nada más. El profesional te acompaña y te guía, pero el experto, el que dice que sí o que no, es el propio paciente. Debería ser así. Yo lo soy, yo soy un paciente empoderado y me va mejor desde que lo soy. No, 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 y ya por comentarlo abiertamente, que yo he hecho tu método y yo venía de tener una rinitis crónica, pues sí que tengo alergia, sí, a gato, a ácaros, pero vamos, era vivir dependiendo de inhaladores y demás y fue empezar a trabajar en tu método de respiración y creo que fue a la semana que tuve una pequeña crisis de empezar a trabajar, pero luego ya no he vuelto a tener eh, rinitis, no he vuelto a tener, aparte de que mejoran muchas otras cosas contigo, o sea que al final y en muy poco tiempo, o sea, en 6 semanas, o sea que las cosas también, y esto un último mensaje también para dar desde este punto de vista, que tiempo con dolor, tiempo con una situación jodida, en muy poco tiempo haciendo las cosas bien se puede revertir en un porcentaje muy alto la situación. Y esto es algo que la gente no se lo cree, pero que, como yo he dicho al principio del podcast, yo veo que la gente mejora mucho a más compromiso. Y esto es así.
Así es, Alfonso. Sí, sí. Yo siento lo mismo. Las personas que se comprometen y continúan ejercitándose. Ayer tuve una sesión grupal y mi idea fue primero preguntar y luego sacar conclusiones. Pero antes de que me dieran información, yo ya les dije qué estaba pasando. Entonces no mejoraban, no mejoraban. Y entonces cada persona fue diciéndome, es que no hago los ejercicios todos los días, no hago los ejercicios, no hago los ejercicios. Entonces yo ya lo había escrito. Yo les dije, es que no estáis haciendo los ejercicios, por eso no mejoráis. Básicamente a eso se llama compromiso. Exacto. Y para terminar, ¿qué estás preparando ahora desde Espalda en Forma? ¿Y dónde podemos seguir aprendiendo contigo? Pues desde hace ya 4 o 5 años en el Instagram de directamente Espalda en Forma, es donde me pueden encontrar el grueso del contenido. Pero hablando sobre la primera pregunta, ahora voy a empezar en YouTube también a intentar ofrecer un contenido pues también más cercano y más profesional, para profundizar un poco más en lo que a veces no se puede explicar en Instagram, pues que la gente vaya a YouTube y tenga ahí una biblioteca para aprender mucho sobre dolor, principalmente dolor de espalda, y sobre también más cosas que estoy preparando. Sobre todo a nivel interno de mi programa, para mí la educación es súper importante. O sea, el dar esas herramientas a la persona, ese empoderamiento, el explicar los porqués de por qué ocurren las cosas, es una de las cosas en las que estoy poniendo el foco ahora para para ayudar mucho más a la gente, ¿no? Creo que el enfoque educativo es clave para que una persona, pues, al final adquiera las herramientas y pueda conseguir sus objetivos, ¿no? Y también que he abierto una rama más enfocada a enfoque deportivo, de que gente que es físicamente activa y tiene problemas con el dolor, que pueda volver a su actividad deportiva. Eso es una de las cosas en las que también estoy poniendo más ímpetu a día de hoy. Pues nada, Alfonso, muchísimas gracias por repetir y también por trasladarnos y poder comunicar de forma tan clara pues toda esta información sobre la salud, sobre el movimiento y en este caso sobre el dolor. Muchas gracias, Alfonso. Gracias a ti, Robert.